Bienvenidos a Isidro Música, el podcast donde exploramos el mundo del saxofón y la enseñanza musical. Soy Isidro Rodríguez, saxofonista, profesor y director del Centro de Educación Musical Isidro Rodríguez. Antes de comenzar, recordarles que en isidromusica.com pueden encontrar acceso a mis clases online, información de nuestra academia y las diferentes agrupaciones musicales que forman parte de ella. Ahora sí, disfrutemos juntos de este episodio. Hoy quiero hablarles de una decisión que tomamos hace unos años en la banda Pasión de la Aldea. Una decisión que recibió bastantes críticas de músicos, directores y componentes de otras bandas, pero que con el paso del tiempo nos ha demostrado que funcionaba. Me refiero a la colocación de la banda durante las procesiones. Puede parecer un detalle menor, pero quienes dirigimos o formamos parte de una agrupación sabemos que la posición de cada familia instrumental puede cambiar muchísimo la sonoridad y la escucha entre los músicos. La banda Pasión de la Aldea está formada por unos 40 componentes y cuando salimos en procesión caminamos normalmente en filas de 4. Durante mucho tiempo utilizamos una colocación bastante habitual, con la percusión delante y el resto de la familia distribuida detrás. Sin embargo, yo no terminaba de estar satisfecho con el resultado. No era un problema de los músicos ni de la manera de tocar, el problema era cómo llegaba el sonido al conjunto. Había momentos en los que la referencia rítmica no se percibía igual desde todas las posiciones y algunas voces de viento madera perdían presencia cuando entraban los metales. Además, tocar en una procesión no tiene nada que ver con hacerlo sentados en un escenario. Estamos caminando y pasando por calles anchas, zonas estrechas, esquinas y plazas donde el sonido cambia constantemente. También influyen el viento, la distancia entre las filas y la cantidad de público que haya alrededor. Por eso decidimos probar otra distribución. Colocamos delante las flautas, los clarinetes y los saxofones. Después situamos la percusión en una zona intermedia y dejamos el viento metal para la parte trasera de la formación. No buscábamos llamar la atención ni romper con la tradición porque sí. Queríamos comprobar si, con las características concretas de nuestra banda, conseguíamos una sonoridad más equilibrada. Y la diferencia fue notable. Al situar las maderas delante, sus líneas comenzaron a escucharse con mayor claridad. Las flautas ganaron presencia y los clarinetes y saxofones pudieron definir mejor las melodías, los acompañamientos y las voces interiores. La percusión, colocada en el centro, empezó a funcionar como un punto de unión. La referencia rítmica llegaba mejor tanto a quienes iban delante como a quienes caminaban detrás. Evidentemente, en una banda en movimiento no todos escuchan exactamente lo mismo, pero sí notamos una mayor sensación de conjunto. Colocar el viento metal al final también nos ayudó. Trompetas, trombones, bombardinos y tuba tienen una gran capacidad de proyección. Desde atrás, su sonido avanzaba hacia el resto de la banda y aportaba fuerza sin cubrir constantemente a las maderas. En nuestro caso, el resultado fue una formación más compacta, equilibrada y segura durante el recorrido. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Hubo personas que nos dijeron que aquella no era la colocación correcta. Algunos defendían que la percusión debía ir siempre delante. Otros consideraban extraño que el metal cerrara la formación. Y lo entiendo, porque en el mundo de las bandas existen tradiciones muy arraigadas. Ahora bien, yo no creo que exista una única distribución válida para todas las agrupaciones. Una banda de 20 músicos no tiene las mismas necesidades que una de 40. Tampoco es igual una formación con muchos clarinetes que otra donde predominan los metales. Influyen el repertorio, el número de componentes, el nivel de los músicos y las características del recorrido. Por eso, más que preguntar cuál es la colocación correcta, creo que deberíamos preguntarnos cuál funciona mejor para nuestra banda. Nosotros escuchamos las críticas, pero también escuchamos al propio conjunto. Observamos el resultado durante varios recorridos, hablamos con los músicos y prestamos atención a las grabaciones. Finalmente decidimos mantener esta formación porque el resultado era mejor. Con los años dejó de parecernos una colocación extraña y se convirtió en nuestra manera natural de salir en procesión. Y hace poco vi una publicación de otra banda de la isla que había optado por una distribución muy parecida. No lo cuento para decir, ven, nosotros teníamos razón. Lo cuento porque demuestra que otras agrupaciones también están dispuestas a probar y adaptar su colocación en función del sonido que buscan. A veces una decisión musical no se entiende desde fuera hasta que se escucha el resultado. Dirigir también consiste en observar un problema, buscar una solución, probarla y tener paciencia para evaluarla. No todas las decisiones salen bien, algunas hay que corregirlas y otras hay que abandonarlas. Pero también existen decisiones que reciben críticas al principio y que con el tiempo terminan demostrando su utilidad.
Esta fue una de ellas. No pretendo convencer a todas las bandas para que coloquen las maderas delante, la percusión en el centro y los metales detrás. Lo que sí recomiendo es no tener miedo a experimentar. Graben la banda desde diferentes puntos, pregunten a los músicos qué escuchan desde su posición y comparen el equilibrio entre las familias instrumentales. Porque una banda no solo tiene que verse ordenada, tiene que escucharse como una unidad. En la banda Pasión de la Aldea decidimos probar algo diferente. Nos criticaron por colocar así la banda, pero funcionó. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Cómo se coloca tu banda durante las procesiones? ¿La percusión va delante, en el centro o detrás? ¿Han probado alguna vez una distribución distinta? Recordarles que puedes conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y Twitter, donde podrán compartir sus pensamientos y sugerencias. También los invito a suscribirse a mi podcast Isidro Música en tu plataforma de favorita, así como también al canal de YouTube Isidro Música. Esto es todo, muchas gracias por tu escucha y nos vemos en el próximo episodio.